Ok, muy buenas noches, comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presente en este evento, y al ponente del día de hoy. Mi nombre es Pedro Armas y hoy los acompañaré como moderador del evento titulado Primeros Pasos usando Python. Ah, Queremos agradecer su asistencia a este taller que cuenta con el apoyo de la organización académica Educate Consultores junto a Conozcámonos. Y recordarles que deben seguir los pasos que se encuentran en nuestras redes sociales para que puedan acceder al sorteo de una beca completa para el presente curso. Ah, Sin más preámbulos, presento a Abraham Zamudio, nuestro ponente del día de hoy, el cual es un egresado de la Escuela Profesional de Matemática de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 11 años de experiencia como desarrollador de proyectos de simulación computacional usando tecnologías de alta performance en ingeniería. Es un consultor de proyectos de infraestructura TI, usando sistemas distribuidos y un profesor de cursos de Business Intelligence e Inteligencia Artificial en diversas instituciones públicas y privadas, entre las cuales se destacan Radio Observatorio de Jicamarca, el Laboratorio Costero de Paita, la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, el Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería. Sin más preámbulos, le doy pase para que nos guíe en el taller. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches con todos. A ver, ah, ya está. Creo que esta pantalla es. Ya, sí. Imagino que ya han de estar viendo mi pantalla. Muy bien, buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias por su asistencia. Gracias a Franklin, bueno, por la invitación, por la comunicación constante. Eh, Vamos a empezar. A ver, la idea de la charla del día de hoy es justamente tener ciertas nociones básicas acerca de la programación con este lenguaje de programación llamado Python, que justamente se ha vuelto uno de los estándares de facto para desarrollar software, no solo en el ámbito empresarial, no solo en el ámbito de la empresa privada, sino también con bastante presencia en el ámbito académico. ¿Ok? Razón por la cual, por ejemplo, creo que Tomás Alguien debe ser bastante conocido por ustedes. Él utiliza bastante Python, si bien es cierto, también utiliza Julia por las mismas naturalezas de cada uno de estos lenguajes de programación para desarrollar muchísimos temas. ¿Ok? Ya con Franklin hemos dictado cursos de Python básico, cursos de series de tiempo, hasta de Machine Learning. ¿Ok? Así que Python, afortunadamente, el día de hoy se ha vuelto un lenguaje de programación bastante requerido. ¿Está bien? El día de hoy vamos a dar una especie de X sub cero, ¿ok? Una especie de X sub cero y una especie de estrategia para la cual podríamos seguir aprendiendo por nuestra cuenta. Muy bien. A ver, hay muchas formas de comenzar a aprender a utilizar Python. Hay tal vez para algunos demasiadas, ¿ok? La más sencilla, por así decirlo, la más rápida de comenzar a obtener resultados, la más rápida de seguir la hilación, es justamente utilizando los notebooks, ¿ok? Utilizando lo que se le denomina en el mundo de la programación notebooks. ¿Está bien? Un notebook o, como tal vez sea más fácil de recordarlo, un cuaderno de trabajo, es en principio una página web, ¿ok? Es una página web en la cual nosotros podemos escribir código, podemos documentar nuestro código, podemos inclusive, como vamos a ver, agregar por ahí una que otra imagen de referencia, una que otra referencia, hablando de algún paper, de tal manera de que en cualquier momento y en cualquier lugar con una conexión a Internet, pues podamos continuar nuestro aprendizaje. ¿Ok? Claro, no es la única forma. Hay muchísimas formas de hacer eso, pero digamos que esta es la más sencilla, la más fácil de seguir, la más natural.
Para lo cual, lo único que vamos a necesitar es una cuenta de correo en la infraestructura de Google, ¿ok? Una cuenta de correo en la infraestructura de Google. Por ejemplo, yo ahorita, y creo que estoy usando, a ver, un correo simple de Gmail, para el cual he creado una carpeta dentro de mi Google Drive. ¿Ok? Dentro de mi Google Drive he creado una simple carpeta. Charla 24 de junio 2024. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente utilizar lo que Google le denomina Google Colaboratorio. ¿Ok? Es una de las tantas formas. Un producto que justamente sirve para empezar a programar con Python es Google Colaboratorio. Entonces, una vez que ya creaste un directorio de trabajo dentro de tu Google Drive, simple y llanamente haces clic en el botón New, navegas, ¿ok? Como se puede observar, navegamos, hacemos clic en More, y en mi caso acá aparece Google Colaboratorio, ¿ok? Si no está, porque a veces ocurre, si no está esta opción de Google Colaboratory, lo único que hay que hacer es ir acá, donde dice conectar más aplicaciones. ¿Ok? Repito, empezamos con un directorio en Google Drive, hacemos clic en New, navegamos, More. Si no aparece Google Colaboratory, entonces hacemos clic en conectar más aplicaciones. ¿Ok? Hacemos clic ahí y va a aparecer una especie de market que tiene justamente el Workspace de Google. Repito, esto de acá, podemos acceder a este market, así tengamos una cuenta institucional. A veces las universidades utilizan la infraestructura de correo dentro de Google, como también, como en mi caso, ¿ok? Como en mi caso, con simple y llanamente una cuenta de correo de Gmail. Y acá, en el botón o en el espacio de búsqueda, simple y llanamente comenzamos a escribir colaboratorio. Y ahí está. Google, hasta inclusive a veces da miedo, ¿no? Basta con que le des algunas letras y ya sabe qué es lo que está buscando. Le damos buscar en Colaboratory y ahí va a aparecer. Entonces, instalarlo es simplemente darle clic para que proceda con la instalación. ¿Ok? Termina ese procedimiento que no tarda más de unos cuantos segundos. Volvemos a New, More, y ahora sí ya vamos a tener Google Colaboratory. ¿Está bien? Ya está. Así, por ejemplo, yo tengo instalado Google Data Studio, ¿ok? Google Sites, por ejemplo, Google Jamboard. Todo eso ya lo tengo instalado en mi Google Workspace. Ya está. Entonces, hacemos clic en Google Colaboratory. Listo. Vamos a agrandar un poco esto. Ya está. Lo que vemos es justamente lo que para Google es un notebook. ¿Ok? Lo primero que tenemos que reconocer es que en la esquina superior izquierda aparece el nombre del archivo. Vamos a cambiarlo. ¿Cómo lo cambio? Simple y llanamente hago clic sobre ese nombre y puedo editar el nombre que por defecto viene Antitlet 0. ¿Ok? Vamos a ponerle script 01. Ya está. La extensión IPNB no la modificamos. Es más, IPNB justamente viene de Interactive Python Notebook. Listo. ¿Ok? Muy bien. Una vez definido, una vez colocado el nombre del script, es más, si yo regreso a mi Google Drive y actualizo el directorio, ¿ok? A ver, ya, todavía no se han guardado los cambios. De manera automática se van a ir guardando los cambios poco a poco, ¿ok? Obviamente, todo dentro de la infraestructura de Google Drive. Ya está. Listo. El siguiente punto es darle clic en el botón conectar.
¿Ok? El siguiente punto, el siguiente paso es darle clic en el botón conectar. Le doy clic en el botón conectar y puedo ver claramente que se está conectando. Bueno, la pregunta natural es, ¿pero a qué se está conectando? Bueno, se está conectando a lo que para Google es su infraestructura de Compute Engine. ¿Ok? Es una infraestructura que permite a cualquier persona, ¿ok?, desde varios servicios de Google, levantar pequeñas computadoras. Claro, si es que ya configuramos una cuenta dentro de lo que para Google es Google Cloud Platform, podemos levantar hasta inclusive computadoras con miles de núcleos, con teras de memoria RAM y con teras de disco duro. ¿Ok? Por ejemplo, acá, esta pequeña computadora que me ha proveído Google tiene 12.0 GB de RAM y tiene 107.7 GB de disco duro. ¿Está bien? Eso es completamente gratuito. Yo, por ejemplo, he tenido a veces, no, ¿qué veces? Cada examen de admisión en la Universidad Nacional de Ingeniería dicto un curso para todos los ingresantes. Siempre son más de 1.200. Entonces, para ese curso utilizamos Google Colab y a los 1.200 o más de 1.200 participantes en clase y en tiempo real, Google nos da una de estas pequeñas computadoras. ¿Ok? Le digo pequeña porque es básicamente una computadora con dos núcleos, pero con núcleos que están construidos para ser servidor, no para ser computadoras de casa. ¿Ok? Entonces, si todos estamos siguiendo al pie de la letra estos pasos, a todos y cada uno de nosotros nos va a proveer de manera gratuita una pequeña computadora, pues, para que podamos realizar este pequeño taller. ¿Ok? Listo. Entonces, la manera de verificar que ya nos hemos conectado a la infraestructura de Google Compute Engine para que justamente esa pequeña computadora pueda ejecutar los comandos, las funciones de Python que nosotros le vayamos a pedir, es que justamente acá aparezca un check, ¿ok? Y que diga RAM y disco. Y ahí justamente nos está apareciendo, ¿no? Conectado a del backend Google Compute Engine, RAM, disco. Ya está. Entonces, eso significa que Google ya nos dio una pequeña computadora para trabajar, ¿ok? Un notebook, ya sea proveniente de Google Colab, como en este caso, o proveniente de otra infraestructura bastante conocida como Kaggle, o proveniente de Jupyter cuando instalemos nuestra propia infraestructura en nuestra computadora, siempre va a tener dos tipos de celda. Esta celda que podemos ver en pantalla, que es muy obvio este símbolo de play que tiene a la izquierda, es lo que se le denomina una celda de código. ¿Ok? Es decir, acá vamos a agregar código de Python. Pero afortunadamente, estos notebook, como su mismo nombre lo dice, permite también agregar texto enriquecido. Es más, si nosotros colocamos el mouse más o menos por la mitad superior de esa celda de código que aparece por defecto, podemos ver que aparecen dos botones. Un botón para agregar en la parte superior una celda de texto o en su defecto un botón para agregar en la parte superior una celda de código. Pero también me dice que puedo utilizar la combinación de teclas Control MB, justamente para agregar una celda de código. ¿Ok? Entonces, en la parte superior a la celda que aparece por defecto, le voy a agregar una celda de texto. Una vez que agregué la celda de texto, ya la puedo observar. Me dice, haz doble clic para editar. Entonces ya puedo acá comenzar a construir una especie de pasos a seguir, un documento con determinada estructura, porque va a haber una jerarquía, ¿ok? Digamos, una especie de título yo lo consigo con un carácter sharp, ¿ok? Vamos a poner acá, eh, comentarios en Python. Y acá vamos a decir dos puntos y en la siguiente línea. Y acá vamos a decir, ¿no? Toda línea
toda línea que inicie con el carácter sharp, vamos a poner entre paréntesis justamente ese carácter, es un comentario. Y presiono la tecla Escape. Y ya está. Esa es una celda de texto. ¿Ok? Esa es una celda de texto que, valgan verdades, sigue la sintaxis de un lenguaje de marcado llamado Markdown. ¿Ok? Poco a poco vamos a ir aprendiendo algunas cositas más acerca de este lenguaje de marcado. Lenguaje de marcado, así como es HTML, así como es XML. Markdown también es un lenguaje bastante sencillo que sirve para varios sistemas. Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, yo voy a empezar una línea con el carácter sharp. Vamos a decir, este es mi primer comentario, ¿ok? En Google Colaboratorio. Ya está, ¿ok? En Google Colaboratorio. Pero obviamente, así como yo puedo tener una única línea con un comentario, yo puedo tener múltiples líneas. Por ejemplo, fecha, los puntos, 24/06/2024. Hora, dos puntos, 2023. Ya está. Entonces, toda línea que justamente inicie con el carácter share es un comentario. ¿Ok? Muy bien. Yo puedo agregar, luego de esta celda donde únicamente hay comentarios, puedo agregar nuevamente pasando el mouse por la parte central inferior a esa celda, o una celda de código o una celda de texto. Voy a agregar nuevamente una celda de texto. A ver, una pregunta por acá. A ver, nos dicen, ¿colaboratorio es el programa Python? No. Ahorita vamos a ahondar un poquito en ello. ¿Ok? Ahorita vamos a ahondar un poquito en ello. Ya, muy bien. Acá voy a agregar otro ítem de este documento a la misma altura que el anterior, es decir, también con un carácter sharp. Vamos a decir acá, definición de variables. Listo. Es más, a la izquierda podemos ver también 5 iconos. Este de acá, que es el índice, por acá que hay una lupa, una X entre llaves, una especie de llavero y una especie de carpeta. Entonces, si yo hago clic en este índice, puedo ver claramente que tengo dos secciones. Una que se llama comentarios de Python y otra que se llama definición de variables. Es más, yo le hago clic en una, en otra y salto justamente a esa parte del documento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la parte inferior o después de esta celda de texto, voy a agregar una celda de código. Ya está. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar acerca de un poco de qué es Google Colab, qué es Python, qué es ePython y todo lo demás. Muy bien. Google Collaboratory es lo que se denomina un entorno de desarrollo integrado. ¿Ok? Hay muchos. En lo personal, para el trabajo, yo prefiero utilizar Spider porque obviamente yo ejecuto las cosas en mi computadora. Pero así como hay Spider, hay Google Colab, hay Picharm, hay BC Code, Eclipse, NetBeans, hay en realidad muchísimos entornos de desarrollo. Los entornos de desarrollo simple y llanamente son programas que me permiten acceder al intérprete. ¿Ok? ¿Qué es el intérprete? El intérprete justamente es el programa que ejecuta mi código. Por ejemplo, yo voy a definir la variable x1 con el valor 12. Voy a definir la variable x2 con el valor 12. ¿Ok? Voy a definir la variable x3 con el valor de 9.81. Voy a definir la variable x4 con el valor de true. Voy a definir la variable x5 con el valor de false. Puedo definir la variable x6 con el valor de 1 más 0.5 veces j. ¿Ok? Listo. A ver. A ver, otra pregunta por acá de Raúl nos dice, ¿cuál es el propósito de haber cambiado el nombre? Ya. Bueno, es que es, eh,
dentro de nuestro Google Drive siempre es bueno colocarle un nombre adecuado a nuestros archivos, ¿no? Pues siempre es bueno colocarle un nombre que obviamente nos dé cierta información. Claro, el nombre no debe tener espacios en blanco, no debe tener caracteres tildados, no debe tener caracteres con diéresis, no debe tener slash, no, puros caracteres nomás. ¿Ok? Ah, Jorge nos dice por acá, Google Colab es un notebook, un ambiente de desarrollo similar a VS Code o Jupyter Notebook que permite ejecutar líneas de código de manera controlada. Bueno, es algo de la idea. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si yo he definido estas variables, todavía no están cargadas en memoria RAM. Para cargarlas en memoria RAM tengo que ejecutar, ¿ok? Esa celda. Para ejecutar la celda justamente tenemos dos opciones. O bien hacer clic en ese botón de play que está a la izquierda de la celda, o como lo menciona el mismo Google Colab, utilizar la combinación de teclas control enter. Ajá. Acá me está diciendo que J no está definido. Claro. Si yo quiero definir un número complejo, en realidad lo único que hago es acompañar al número, en este caso punto flotante 0.5, no operarlo con el operador producto. Ya está. Entonces, eso ya me definió variables. Yo, por ejemplo, puedo definir y1 como x1 más x3. Y si quiero mostrar en esta celda el valor de la variable y1, simple y llanamente coloco el nombre de esa variable. Y ahí está. ¿Ok? Y ahí está. Y esto nos enseña algo bastante importante en el mundo de la programación. Noten, x1 vale 12, x3 vale 9.81. El resultado debería ser 21.81, pero noten el valor que está almacenado en y1. ¿Ok? Dice que es 21.81 y algo más. Claro, algo que hay que recordar siempre es que en todo sistema digital, cualquier operación numérica es una aproximación. Por ejemplo, yo voy a definir en otra celda la variable y2 como 0.1 más 0.2. Y en la misma celda voy a mostrar la variable y2. Ejecuto y ahí está. ¿No? Uno podría decir, oye, pero ¿cómo es que para algo tan sencillo se equivoca? Porque obviamente para todos es algo muy natural que esta respuesta que estoy remarcando no es correcta para y2. ¿Ok? No es correcta. Es cercana. ¿Ok? Tal vez muy cercana, pero no es correcta, no es exacta. Entonces, ese va a ser nuestro siguiente comentario. Recordar que en todo sistema digital, y en realidad estamos rodeados hoy en día de sistemas digitales, ¿no? Nuestra laptop, nuestra computadora, nuestro celular, nuestra tablet, nuestro Smart TV, nuestra refrigeradora, nuestro horno microondas, la cocina, todo que tenga una placa es un sistema digital. ¿Ok? Entonces, recordar que en todo sistema digital, las operaciones numéricas siempre son aproximaciones. ¿Ok? Siempre. Claro, que sea una muy, pero muy buena aproximación, o que sea, como en este caso, una mediana aproximación, o que esté bien el resultado, eso va a depender de cada operación que nosotros busquemos de realizar. ¿Ok? Muy bien, entonces, definir variables, realizar operaciones es una tarea relativamente sencilla. ¿Ok? Ya está. Pero ¿quién se encarga de ejecutar esto? No es Google Colab. ¿Ok? No es Google Colab. El que está ejecutando esto se denomina intérprete. ¿Ok? Intérprete. El intérprete que utiliza Google Colab, los notebooks de Kaggle, el mismo Spider,
se denomina IPython. ¿Ok? IPython, que viene justamente de Interactive Python. Ahí está. Este es el intérprete que utiliza justamente todo producto derivado de Jupyter, como cualquier notebook de cualquier empresa proveedora de servicios en la nube. ¿Ok? Ya está. Y Python justamente viene de Interactive Python. ¿Ok? Técnicamente hablando, es el lenguaje de programación Python más una que otra cosita más. ¿Ok? En realidad, cuando nosotros hablamos de Python, hablamos del ejecutable que podemos obtener desde python.org. El detalle está en que la administración de paquetes utilizando este ejecutable, utilizando este intérprete, es un poco estática. ¿Ok? No permite todo lo que hoy en día podemos ver de Python. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? A python.org le agregaron ciertas características y salió IPython. IPython sí permite interactuar de manera muy transparente con muchos sistemas. Por eso es que, por ejemplo, hoy en día tú puedes utilizar dentro de Power BI, dentro de Tableau, dentro de los productos de AutoCAD, dentro de muchos otros productos, tú puedes utilizar Python, ¿ok? Como un lenguaje de extensión. Justamente gracias a IPython, porque IPython tiene el corazón de Python, ¿ok? Pero está hecho para interactuar con otras herramientas. En cambio, el intérprete de Python no está hecho para interactuar mucho, ¿ok? Entonces, el intérprete que utilizamos justamente en Google Colab es IPython, ¿ok? Es una de las implementaciones de Python, pero solo que este justamente provee una arquitectura para cómputo interactivo. ¿Está bien? Pero obviamente es básicamente Python con algo más. Otra cosa que también hay que ver acerca de Python es el código fuente. A ver, vamos a buscar CPython. Acá está. Por ejemplo, este de acá, les voy a compartir la URL por el chat. Ahí está. Este es el código fuente del intérprete de Python, es decir, el que aparece acá. Cuando uno descarga este intérprete, ese ha sido construido a partir de este código fuente. ¿Ok? Ha sido construido a partir de este código fuente. Ya está. Pero noten lo siguiente, y voy a este detalle que estoy remarcando. Más de la tercera parte de todo el código fuente de Python es código C. ¿Ok? Más de la tercera parte de todo el código fuente de Python es código C. ¿Está bien? Básicamente, Python es C, pero con las características de un lenguaje de programación de más alto nivel. ¿Ok? A ver, Jorge nos dice por acá, si lo pensamos por capas, ¿C está debajo de Python? No, no, no podríamos. Lo que pasa es que eso de que está debajo, pensar que esto es un tanto plano, es más bien algo esférico, ¿ok? C podría ser como una especie de núcleo, ¿ok? Ya, entonces, eso es algo que siempre hay que recordar. Y es más, mucha de la sintaxis y mucha de la forma en cómo trabaja el lenguaje Python es justamente herencia de C, ¿ok? Es justamente herencia de C. Obviamente no tiene mucho de C++, ¿ok? No tiene mucho de C++. ¿Por qué? Porque obviamente Python busca ser un lenguaje eminentemente orientado a objetos.
C++, justamente C, más el paradigma en la programación orientada a objetos. Pero aquí es donde hay que reconocer esta diferencia trascendental entre un lenguaje de programación compilado, como C, C++, Fortran, Pascal, y un lenguaje de programación interpretado como Python. ¿Ok? Recuerden algo siempre, en los lenguajes de programación compilados, tú obtienes un ejecutable, tú obtienes un punto .exe, bueno, en el caso de Windows, un binario. En cambio, cuando utilizamos un lenguaje de programación interpretado, el resultado, ¿ok? El resultado lo obtenemos a partir de un intérprete, ¿ok? Lo obtenemos a partir de un intérprete. Ya está. Entonces, nuevamente, cuando nosotros ejecutamos una celda de código y le pedimos obtener algún resultado, el que ejecuta todo eso se llama IPython. ¿Ok? Pero nunca olviden que ese IPython, que es el que ejecuta las cosas en Google Colab y en Spider, es básicamente Python, pero con características que lo hacen interactuar con muchos programas, con muchas herramientas. Pero también siempre recuerden que a su vez, más de la tercera parte de todo el código fuente de Python es código C. ¿Ok? Entonces es fundamental saber reconocer ello conforme uno va aprendiendo más y más acerca de las características del lenguaje. Es más, otro lenguaje de programación muy interesante el día de hoy es Julia, ¿ok? Que si bien es cierto, interactúa bastante con Python, tiene ciertas características que lo hacen bastante único desde el punto de vista de la ingeniería del lenguaje de programación, es decir, de cómo se construyó el lenguaje de programación. ¿Ok? Muy bien, continuemos con esto del código. Ya está. Listo. Entonces, definir variables es algo relativamente sencillo. ¿Ok? Ahora, la gran pregunta es, ¿qué tipo de dato, ¿ok? ¿Qué tipo de dato es cada variable? Ya sé que para crear una celda de código utilizo la combinación de teclas Control M, B. ¿Ok? Ya está. Para saber el tipo de dato de cualquier, valgan verdades, objeto de Python, vamos a utilizar la función type, literal, tipo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué tipo de dato es la variable x2? Ah, ya, me dice que es una cadena de caracteres. ¿Ok? En otra celda yo puedo preguntarle al intérprete, oye, ¿qué tipo de dato es x6? Ah, muy bien. Me va a decir que es un dato, un tipo de dato complejo. ¿Ok? Yo le puedo preguntar luego, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tipo de dato es y2? Es un dato de tipo punto flotante. ¿Ok? Ya está. X2, ya. Por ejemplo, acá yo voy a definir la variable Z1 con el valor de 12, no, perdón, con el valor de 144, y voy a preguntarle a Python qué tipo de dato es esa variable Z1. Y efectivamente me está diciendo que es un dato de tipo entero. ¿Ok? Entonces, los tipos de datos básicos justamente son los string, los puntos flotantes, los enteros y también los booleanos, como por ejemplo creo que X5, ¿no? Yo le pregunto qué tipo de dato es X5, efectivamente me dice que es un valor booleano. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante siempre saber en un momento específico qué tipo de dato es una variable determinada? Porque otra característica de Python es que Python es un lenguaje de tipado dinámico. Es un lenguaje de programación de tipado dinámico, ¿no? Si nosotros regresamos a la celda donde definimos nuestras variables, yo nunca dije qué tipo de dato iba a ser x1, o qué tipo de dato iba a ser x2, o qué tipo de dato iba a ser x3. ¿Ok? Yo no le dije que x1 va a ser un entero, o que x2 va a ser un string, o que x4 va a ser un booleano, o que x6 va a ser un complejo. No. Simple y llanamente,
el valor que en su momento se asigna a una variable es el que le da el tipo. ¿Ok? Ya está. Por ejemplo, si ahorita x5 es una variable booleana con el valor de false, yo puedo cambiar x5 por el valor de clase 1 y mostrar justamente qué valor está almacenado en la variable x5. Y efectivamente ahora ya no es un valor booleano, sino más bien una cadena de caracteres. ¿Ok? A ver, una pregunta de Raúl nos dice, ¿por qué no lo reconoce como numérico Z1 y lo toma como entero? Claro, lo que pasa es que como Z1 no tiene el punto decimal, lo considera como entero. Como Y2 tiene el punto decimal, lo considera como un dato punto flotante. Para Python hay esa diferencia. ¿Ok? Si bien es cierto, ambas son variables numéricas, hay variables numéricas punto flotante como variables numéricas enteras. ¿Ok? Listo. Entonces, igualito, ¿no? Si Y2, ¿ok? Era un valor, no, Z1, era un valor entero, entonces yo puedo definir ahora Z1 como el valor de 144 elevado a la 0.36. Y luego mostrar en la misma celda el valor de Z1. Como ahora ese último valor de Z1 tiene el punto decimal, yo puedo verificar con Python que Z1 ahora es una variable de tipo punto flotante. ¿Ok? Ya está. Entonces, valgan verdades, esta característica de Python de ser un lenguaje de programación de tipado dinámico hace que sea muy sencillo programar con Python. ¿Ok? Hace que sea muy sencillo programar con Python. Es más, ¿no? Cuando dictamos el curso de programación con Python, eso es algo que suele sorprender bastante a los participantes. Se pueden obtener resultados muy interesantes bastante rápido. ¿Ok? Simplemente hay que concebir un poco la naturaleza del lenguaje. Listo, ya está. El siguiente tópico que vamos a ver, en una celda de texto obviamente, son las operaciones. ¿Ok? Las operaciones. Como ya habrán notado, las operaciones aritméticas son relativamente naturales. ¿Ok? Python maneja las operaciones aritméticas de manera natural. ¿Ok? Eh, Es decir, tenemos la suma, la resta, la multiplicación, la división. ¿Ok? En Python, la potenciación es con dos caracteres asteriscos, así como también eh, algoritmo de Euclides, ¿no? Algoritmo de Euclides, ¿qué dice? ¿Cómo era? Dividendo es igual divisor por cociente más residuo. Ajá. Dado dos enteros, de mayúscula y de minúscula, el cociente se calcula como dividendo, slash, slash, divisor. ¿Ok? Y el residuo se calcula como dividendo ampersand divisor. No, porcentaje. ¿Ok? Ya está. Listo. Maneja las... Ya está. ¿Ok? ¿Qué más? Ojo, eso obviamente es para variables numéricas. ¿Ok? Si tenemos, por ejemplo, variables booleanas, también tenemos los operadores naturales. Por ejemplo, el AND, el OR y el NOT. El NOT. El AND, obvio. El ilógico. El OR, el O lógico. Y el NOT, la negación lógica. ¿Ok? Todo eso es, por así decirlo, gratuito.
Algo que van a escuchar bastante sobre Python es que viene con las baterías incluidas. Es decir, que viene con muchísimas cosas para simple y llanamente utilizar. ¿Ok? Ya está. Pero las variables de tipo cadena de carácter abren todo un mundo de posibilidades. ¿Ok? En primer lugar, las variables de tipo cadena de carácter, ¿ok? O como Python le denomina string, son objetos vectoriales. ¿Ok? Son objetos o lo que Python utiliza iterables. ¿Ok? Es decir, de que para acceder a sus elementos lo podemos hacer por intermedio de números enteros. De números enteros. ¿Ok? Por ejemplo, eh, ¿cuál era una variable de tipo cadena de carácter? Creo que Y1. No. A ver. Una variable, o definamos otra variable. Pues. Vamos a definir S1. ¿Ok? Vamos a definir S1. Vamos a ponerle programación con Python. Ya está. Si nosotros cargamos esa celda en memoria, es de esperar que Python ya sepa que efectivamente esa variable es un dato de tipo string. Como tal, es un dato con una naturaleza vectorial. ¿Ok? Es un dato con una naturaleza vectorial. Eso quiere decir de que yo puedo acceder a sus elementos utilizando índices. En Python, los índices siempre van a iniciar en cero. ¿Ok? En Python, los índices de los objetos iterables inician en cero. Es decir, S1, corchete cero, me da la primera letra, me da el primer carácter de esa cadena de caracteres. Como es de esperar, ¿quién sería la segunda componente? Pues obviamente, ¿no? La de índice 1. Ahí está. ¿Ok? Pero obviamente yo hablo de primera componente, segunda componente cuando leo la cadena de caracteres de izquierda a derecha. Pero yo también puedo estar interesado en leer la última componente o el último carácter, para lo cual el índice es -1. Y ahí está. La última componente, el último carácter. Y así como al leer de izquierda a derecha, empiezo en cero y aumento de uno en uno, si yo leo del final al inicio, es decir, de derecha a izquierda, va a ir -1, -2, -3. ¿Eso qué quiere decir? De que el antepenúltimo carácter de ese uno, ¿quién sería? Pues aquel que tiene el índice -3. ¿Cierto? -1, último carácter. -2, penúltimo carácter. -3, antepenúltimo carácter. Y ahí está. ¿Ok? Ese es el antepenúltimo carácter de la variable de tipo cadena de carácter S1. ¿Ok? Pero así como puedo separar uno, un carácter de una cadena de caracteres, también puedo sacar porciones de una cadena de carácter. De una cadena de caracteres. Por ejemplo, de S1 yo quiero los últimos 3 caracteres de la cadena. Ah, ya. De -3 hasta el final. Esos 2 puntos que están a la derecha de 3 indica que va a recuperarme desde el índice -3 hasta el final. ¿Ok? Desde el índice -3 hasta el final. Los últimos 3 caracteres. Ya está. Pero lo mismo ocurre si yo quisiera, por ejemplo, los 5 primeros caracteres. ¿No? Sería S1, corchetes. A ver, los 2 puntos a la izquierda indican que voy a empezar justamente el extremo izquierdo de la cadena. ¿Ok? Luego,
El quinto carácter, ¿quién sería? El índice 4, ¿ok? El índice 4, pero le sumamos uno, índice 5. Y ahí están los 5 primeros caracteres, ¿ok? Es decir, cuando veo de izquierda a derecha, siempre le voy a sumar uno a ese índice que yo estoy buscando. Yo sé que el quinto carácter es el índice 4. Vamos a anotar esto por acá, ¿ok? El quinto carácter es el índice 4. En estos casos siempre le sumamos uno. Pero noten cómo cuando yo leo de derecha a izquierda, no le sumo uno. ¿Ok? Ya está. Ahora, alguien puede comenzar a hacer preguntas, ¿pero por qué funciona así? Pues así está escrito el lenguaje. Algo que también tienen que recordar, y esto es trascendental, aprender a programar con un lenguaje de programación es como aprender a hablar un idioma, así como en su momento aprendieron a hablar, escribir el inglés, el alemán, el francés, por ahí tal vez el chino mandarín. Igualito van a aprender a hablar Python. Obviamente, cada idioma, cada lenguaje tiene su propia gramática, su manera de ser, su manera de trabajar. ¿Ok? Un lenguaje de programación es exactamente similar. Así como Python tiene sus características, Fortran tiene sus características, C++ tiene sus características, Stata tiene sus características, R tiene sus características, Julia tiene sus características. Aprender a programar un lenguaje de programación justamente implica aprender las características de ese lenguaje de programación, sintaxis y gramática. ¿Ok? Cada lenguaje de programación es único, pero algo que enseña la experiencia es que una vez que tú aprendes un lenguaje de programación, aprender un nuevo lenguaje de programación es relativamente sencillo. ¿Ok? Lo más importante, la lógica, el orden. ¿Ok? Esos dos aspectos son sumamente importantes, así como universales. La lógica y el orden. ¿Ok? Muy bien. Pero así como hemos visto que las variables de naturaleza numérica tienen asociadas ciertas operaciones, las variables de tipo cadena de carácter también tienen asociadas ciertas operaciones. ¿Ok? Por ejemplo, a ver, acá al final agreguemos una celda de código. Una operación, vamos a llamarle operación 1, concatenación, concatenación de strings. Por ejemplo, yo puedo agarrar y definir S2 como la cadena primera más la cadena sesión y mostrar S2 en esta misma celda. Y ahí está. ¿Ok? Ah, pero alguien diría, pero ¿no se supone que debería haber un espacio entre la primera cadena y la segunda cadena? Ah, ya, pues no hay problema. Yo voy a definir ahora S3 como la cadena primera. A ese le concateno un espacio en blanco y a ese le concateno la palabra sesión. Y mostramos esa cadena S3. Y ahí está. ¿Ok? Entonces, ese operador más, cuando opera sobre variables de tipo cadena de carácter, lo que hace es las concatena. ¿Ok? Listo. Operación 2. La repetición. Repetición de cadenas de caracteres. Por ejemplo, yo voy a definir S4 como eh, hola 5 veces. Y voy a mostrar S4. Ejecuto y ahí está. ¿Ok? O voy a definir S5 como la cadena asterisco 10 veces. Y mostremos S5. Y ahí está.
¿ok? O puedo combinar ambas, ¿no? Vamos a definir ese 6, ¿ok? Como eh, la cadena eh, slash con, o bueno, ya, 3 veces la cadena slash más 5 veces la cadena asterisco. Y mostramos ese 6. Ah, acá falta el por, ya está, ahora sí. Y ahí está, ¿ok? Ahí está. Listo. Entonces, esas son las operaciones básicas que se pueden realizar con variables de tipo cadena de carácter. ¿Ok? Ya está. Otra característica que es trascendental en el caso de Python es que Python, o mejor dicho, para Python, todo es un objeto. ¿Ok? Hablando desde el punto de vista del paradigma de la programación orientada a objetos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si conociéramos el paradigma de la programación orientada a objetos, buscaríamos justamente utilizar ese paradigma para alguna tarea determinada. Pero por ahora, lo único que me interesa es saber cómo puedo acceder a más operaciones con los objetos de Python. Y justamente una cadena de caracteres es uno de los primeros elementos del lenguaje que tiene un rico, por no decir bastante extenso, menú de posibles operaciones. ¿Cómo accedemos a las posibles operaciones que podemos realizar con una cadena de caracteres? Función dir. ¿Ok? Dir de una variable de tipo cadena de carácter, por ejemplo, S6. Me va a devolver una serie de métodos. ¿Ok? Ya está. Pero de estos, los que me interesan son aquellos que no tienen guiones bajos. Todos estos de acá. ¿Ok? Entonces, acá vamos a poner los métodos de interés de un objeto de tipo cadena de carácter. Y vendrían a ser todos estos. ¿Ok? Ya. Pero, por ejemplo, eh, ¿cómo, por ejemplo, qué es lo que hace find? ¿O qué es lo que hace, cómo trabaja split? ¿O qué es lo que hace isTitle? ¿O qué es lo que hace, no sé, isAlnum? Allá. Pero si esto es un método, vamos a aprender a utilizarlos. ¿Ok? A ver, documentación del método count. Ya, simple, palabra o función help, una variable de tipo cadena de carácter como S6, punto, método count. Ejecutamos y ahí está la documentación. ¿Ok? Dice, cuando a una cadena de caracteres S yo le aplico mediante el operador punto el método count, este puede recibir uno, dos, hasta 3 argumentos y retorna un número entero. ¿Qué es ese número entero? Pues es el número de ocurrencias del substring, primer argumento, ¿ok? Que está en el pedazo que va desde start hasta end de la cadena S, que es aquella a la cual le apliqué ese método count desde un inicio. Por ejemplo, Ah, dice, los argumentos start y end son opcionales y en notación slice, es decir, en la notación que hemos seguido para obtener un pedazo de una cadena de caracteres. A ver, ah, ya, hagamos lo siguiente. El maestro Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, ahí está. Vamos a buscar alguno de sus cuentos. Imagino que por ahí debe haber alguno. Ajá.
A ver. Ya, vamos a agregarle la famosa palabra PDF. Ahí está. 11 cuentos del maestro. A ver, voy a compartir la URL. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, a ver, solo para fumadores. Página 17. Muy bien. De este cuento vamos a seleccionar dos párrafos. ¿Ok? Vamos a seleccionar dos párrafos. Voy a copiar. Voy acá. Vamos a definir una variable. Definamos la variable 2par. Entonces, 2par va a ser una cadena de caracteres. Pero note lo siguiente. Toda cadena de caracteres, por lo menos las que hemos visto hasta ahora, se escriben entre corchetes. ¿Ok? Yo voy a pegar literal lo que he copiado del PDF que les he compartido al chat. Literal, he copiado estos dos párrafos y lo he pegado acá en Google Colab. Pero noten lo siguiente. Solo la primera línea es la que la pinta de color rojo, es decir, la que la reconoce como una cadena de caracteres, por más que la comilla de cierre esté al final. Lo que pasa es que esto ya tiene un formato proveniente del PDF. ¿Cómo obligo a que este formato de varias líneas se convierta en una sola cadena de caracteres? Tres dobles comillas al inicio y tres dobles comillas al final. Ejecuto y ya se cargó esa variable. Es más, yo de esa variable puedo pedirle las primeras 10 letras o los primeros 10 caracteres, ¿no? ¿Cómo sería? Dos par, corchetes, eh, desde el inicio hasta el 10. Yo sé que eso me va a dar el índice 9, pero justamente desde el inicio, índice 0, hasta el índice 9 hay 10 caracteres. Y efectivamente ahí están. Los primeros 10 caracteres son la palabra juramento y un espacio en blanco. ¿Ok? Ah, pero claro, como Jorge nos dice, el número de elementos, el número de caracteres de la variable 2par, función len, len de 2par, me va a decir el número de caracteres de esa cadena de caracteres. ¿Ok? El número de caracteres de esos dos párrafos es 1919. ¿Ok? Ah, ya, perfecto. Quiero contar cuántas veces aparece la vocal A. ¿Ok? Porque, de acuerdo a lo que hemos leído, número de veces que aparece la vocal A. La vocal A. Literal, de acuerdo a lo que hemos leído en la documentación, el método count me ayudaría a devolverme el número de veces que aparece la vocal A en esa cadena 2par. Ah, muy bien. Entonces, 2par punto método count cadena A. Muy bien. ¿Cuántas veces aparece A? 188. ¿Ok? Obviamente, de manera similar, puedo contar el número de veces que aparece la vocal E. Simple, igual, ¿no? Variable, método, argumento del método. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. O el número de veces que aparece la palabra Julio. Número de veces que aparece la palabra Julio. A ver, a la variable 2par le aplico el método count y le paso como argumento Julio. Ejecutamos y aparece 0 veces. ¿Ok? Entonces, como podemos observar, así como tengo operaciones relativamente sencillas entre variables de tipo cadena de carácter,
También tenemos un conjunto, una serie, una lista de métodos que nos ayuda para prácticamente cualquier cosa. ¿Ok? Esta riqueza que muestra el lenguaje de programación, ¿ok? Esta versatilidad que muestra Python como lenguaje de programación, justamente hace que hoy en día podamos encontrar a Python en prácticamente cualquier ámbito: base de datos, desarrollo web, infraestructura, procesamiento de series de tiempo, procesamiento de imágenes, construcción de modelos de series de tiempo, construcción de modelos de machine learning, construcción de modelos de deep learning. Literalmente para cualquier cosa se puede utilizar Python. Al día de hoy, claro, al día de hoy. Hace como 15 años o tal vez un poco más, en realidad era un poquito limitado, pero hoy en día Python lo puedes utilizar para prácticamente cualquier cosa. Razón por la cual lo utiliza Facebook, lo utiliza YouTube, obviamente Google, lo utiliza Microsoft, lo utiliza la NASA, ¿ok? Lo utilizan especialistas, premios Nobel, cuyos alumnos o miles de alumnos herederos lo van a seguir utilizando, justamente por las características que tiene este lenguaje, ¿ok? Y así, como hemos mostrado que es sencillo acceder a los métodos de interés de una variable de tipo, o en este caso string, para todas las variables vamos a poder acceder de manera bastante sencilla, así como también a su documentación para los métodos que se puede aplicar. ¿Ok? Esa es la riqueza que tiene el lenguaje. Esa es la ventaja que tiene Python sobre otros lenguajes de programación. Es muy sencillo comenzar a obtener resultados, ¿ok? Con, entre comillas, pocas horas de capacitación. Claro, la idea de aprender a manejar todos los métodos que se puede aplicar a un objeto, a una variable determinada, es justamente no estar reinventando la rueda cada rato. Los métodos te deberían de ayudar a realizar cualquier operación que uno esté interesado en realizar a su variable, a su dato, ¿no? Por ejemplo, de todo este cuento yo quisiera saber cuántas veces se hace referencia a un nombre en particular, o cuántas veces se hace referencia a una palabra en particular, o cuántas veces aparece determinado número de celular. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja que tiene Python. Es un lenguaje de programación muy sencillo de aprender. Es un lenguaje de programación que sus características hacen que de manera muy rápida podamos comenzar a obtener resultados. ¿Ok? Y el hecho de conocer eh, ciertas características del lenguaje también obligan a saber qué características yo debo de usar. Y ahí hay una analogía muy común en los libros de arquitectura de software. Así como es, así como en las ciencias básicas, ¿no? En la matemática, en la física, saber cuándo usar una fórmula, así como es tan importante saber cuándo usar una fórmula, es aún más importante saber cuándo no la debemos de usar. Por ejemplo, no sé si han tenido la suerte de ver algo de electrostática. Bueno, en los noventas veíamos la fuerza de Coulomb en el colegio. No sé cómo será hoy en día en el colegio, pero en los noventas yo recuerdo que desarrollamos el libro de Beatriz Alvarenga, que al inicio yo pensaba que era mujer, pero no, es hombre. Al final del año me acuerdo que veíamos la electrostática, ¿no? Y ahí aprendíamos de que la fuerza electrostática, la fuerza de atracción o de repulsión electrostática entre dos cargas Q1 y Q2 era básicamente el producto de cargas por la constante sobre el cuadrado de la distancia. Ah, ya, perfecto. Pero lo que decía en letras pequeñas era de que tú solo debías utilizar esa fórmula cuando las cargas eran puntuales. Si las cargas no son puntuales, entonces esa fórmula no sirve. Ya está. Así como es tan sencillo reconocer las características, la naturaleza, los requisitos del problema para utilizar esa fórmula,
Lo mismo ocurre en el mundo de programación. ¿Ok? En el mundo de la programación, así como hemos aprendido a saber cuándo o qué operaciones podemos realizar con variables numéricas, con variables booleanas, con variables de tipo cadena de carácter, también es de suma importancia saber cuándo yo debo de utilizar un tipo de variable, cuándo yo debo de utilizar un método en específico, pero así como también es importante saber cuándo lo debemos de usar, también es importante reconocer cuándo no lo debemos de usar. ¿Ok? Y en el mundo de la programación eso implica que simple y llanamente hay que aprender más. ¿Ok? Simple y llanamente hay que aprender más. Por ejemplo, volviendo al ámbito escolar, ¿no? Ya, en el colegio nos enseñaron a utilizar la ley de Cole, ya, pero en la universidad, con un poquito más de conocimiento, no sé, pues cálculo diferencial, algo más de geometría, podríamos calcular la fuerza de atracción entre dos esferas, ¿no? De un radio determinado, separadas una distancia determinada. O la fuerza de atracción entre un cubo y una esfera, ubicadas muy específicamente en el espectro R3. Igualito ocurre en la programación. ¿Ok? Para aplicar esto a casos, a fenómenos, a estudios más complejos, simple y llanamente hay que aprender más. ¿Ok? Otra analogía, ¿no? La que se utiliza en el gimnasio. Aprender más a programar implica sacar músculo. Programar centenas de miles de líneas de código te va a hacer sacar músculo. Entonces, tú vas a llegar, te van a explicar un problema y de manera prácticamente automática vas a comenzar a programar. ¿Por qué? Porque ya practicaste, porque ya sacaste músculo, ¿ok? Porque ya aprendiste más cosas del lenguaje. Para terminar esta charla, les voy a hablar justamente del curso que vamos a aperturar con Franklin. Eh, ya van varias ediciones de este curso. ¿Ok? Ya lo hemos dictado eh, a personas de diferente perfil, alumnos, escolares, profesionales. Eh, este curso es un curso básico. ¿Ok? Es un curso que justamente busca eh, sentar las bases de Python, aprender la sintaxis, aprender la gramática, justamente eso que les explicaba hace poco. ¿Cuándo debo de usar determinadas características del lenguaje? ¿Cuándo debo de decir, oye, caramba, ya, está bien, lo que sé no me sirve. Pero ya tengo una idea de qué es lo que debo de aprender, de cómo debo de seguir. Este curso busca eso. Cimenta en, creo que 15 clases, 45 horas, todo lo que uno tiene que saber del lenguaje de programación. Empezamos justamente con el hecho de dejar en claro tener una infraestructura de desarrollo en nuestra propia computadora, como también lo que hemos visto el día de hoy, utilizar Google Colab para poder practicar en cualquier lugar, en cualquier momento. Yo a veces estoy viajando en el avión, me dicen que hay un error en determinado proyecto, así que saco mi laptop o simple y llanamente mi tablet y puedo comenzar a corregir determinadas cosas. ¿Ok? Entonces, el curso inicia desde cero. ¿Ok? El curso inicia desde cero. El curso, nuevamente, por los aprendizajes que hemos tenido ya varias veces que lo hemos dictado, ya sabemos que los participantes que no provienen de una carrera de sistemas o de informática a veces no tienen un claro justamente qué operaciones se debe realizar o para qué sirve tal cosa o cuándo la debe usar o cuándo no la debe usar. Entonces, el curso inicia así. ¿Ok? El curso inicia así. Eh, ade- Profundizamos más en los tipos de datos, justamente después de las listas. Vemos otros tipos de datos que tienen la misma naturaleza, es decir, esa naturaleza vectorial, esa naturaleza estructurada, que son las listas, los tuplas, los diccionarios. Complementamos eso con las estructuras de repetición,
y de decisión, así como también la creación de funciones, y luego saltamos a un segundo módulo, que es un módulo donde se busca ya cimentar las bases para todo lo que se puede realizar en una carrera de ciencias sociales o en una carrera de ingeniería. ¿Ok? Algo que hay que recordar es que para cualquier ámbito, sin excepción, series de tiempo, teoría de agentes, teoría de juegos, macroeconomía, eh, meterle la parte estocástica, las ecuaciones diferenciales, para cualquier cosa, ¿ok? La base es el álgebra matricial. Por eso es que este segundo módulo lo utilizamos o lo inicializamos aprendiendo el módulo LAMPI. El álgebra lineal es la base de todo. Tal vez cuando te enseñaban matrices, cuando te enseñaban álgebra lineal, no te enseñaban para qué servía. Bueno, en este curso básicamente nos concentramos es para qué sirve eso que aprendiste en un curso de álgebra lineal. ¿Ok? Todo lo que es matrices, todo lo que es autovalores, autovectores, el espectro, la descomposición, que QR, que Cholesky, todo eso lo vemos acá. ¿Ok? Luego, otro tópico también muy importante en la matemática aplicada es justamente la optimización, para lo cual vamos a aprender a utilizar el submódulo de optimización de SciPy. ¿Ok? La optimización está en todo. Algo tan sencillo como el cálculo de los parámetros de una regresión lineal, o valgan verdades también no lineal, es simple y llanamente formular el problema como un problema de optimización. Entonces, comprender ello es algo de suma importancia y a veces en la preparación universitaria nos enseñan las cosas muy teóricas. ¿Okay? Acá no. Acá vamos a aprovechar un poco ese background que tienen y vamos a profundizar en la aplicación. ¿Ok? En la sesión 10, también siguiendo con el módulo SciPy, vamos a ver otro tópico que es nuevamente fundamental, que es la estadística. ¿Ok? SciPy también tiene un submódulo para hacer estadística descriptiva, estadística inferencial. Muy bien. Hasta la clase 10 vamos a aprovecharnos del hecho de que en la computadora todo, sin excepción, de manera nativa, es una aproximación. En la clase 11 vamos a ir un paso más arriba. ¿Ok? Vamos a utilizar lo que para la matemática se le llama el álgebra simbólica. ¿No? Es más, nosotros, las personas, de manera natural, operamos simbólicamente, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, x más x es 2x. En las primeras 10 clases vamos a ver de que x más x, para que lo pueda operar, Python tiene que saber qué valor tiene que tener x. En cambio, en el álgebra simbólica, con el módulo SimPy, vamos a ver que x más x va a ser 2x. O que la solución de x al cuadrado más 2x menos 1 es x igual a 1. El álgebra simbólica. A ver, algunas preguntas. Luis nos dice un libro que recomiende. Yo siempre recomiendo los de Hans-Peter Lantangen. Un genio para explicar Python y para explicar matemáticas. Lamentablemente, el cáncer se lo llevó hace algunos años a temprana edad, pero de verdad que sus libros son excepcionalmente autocontenidos para aprender Python y para aprender a aplicar la matemática. Jorge nos dice, ¿se podría utilizar Jupyter en el curso? Ya, miren, en el curso yo utilizo Spider, ¿ok? Pero ha habido casos, ¿ok? En los cuales los alumnos pues utilizaban VS Code, otros utilizaban Eclipse, inclusive alguna vez tuve un alumno que estaba tan acostumbrado o le gustaba la simpleza de IDLE y utiliza. Yo no obligo a que utilicen algún entorno de desarrollo en particular. No, si lo sabes usar, utilízalo. El curso está fundamentalmente pensado para aprender a utilizar Python. El IDE es, como lo vamos a ver, lo de menos. ¿Ok? Eh, ¿Cómo podría escoger un entorno de desarrollo para Python? Ya. Mi recomendación es Spider. ¿Ok? Mi recomendación es Spider. ¿Por qué?
Porque en Spider yo puedo levantar, por ejemplo, en GCP un clúster con 20.000 núcleos, o puedo subir mi data a un data lake que está en China y tiene 3 réplicas en Europa y una en América, o simple y llanamente puedo consumir productos de Hugging Face, puedo descargarme una inteligencia artificial. Ya es bastante eficiente. El detalle que tiene de utilizar, por ejemplo, Jupyter, que a veces es un poco más comercial, se ve más bonito, es que funciona en un navegador y todos deben de saber que un navegador consume cantidades abominables de memoria RAM. Ese es el detalle que tiene. Puede ser muy bonito, puedes colocar colorcitos, puedes colocar varias cosas, pero consume memoria RAM y eso es algo que siempre vamos a necesitar. ¿Ok? Sí, sí, Carlos, vamos a hacer matrices, derivadas, funciones, todo ahí. ¿Ok? Carlos, ya, el libro. Vamos a buscarlo por acá. Hans Peter Lantangen. Este señor. ¿Ok? Este señor. Fecha de su muerte, 10 de octubre del 2016. Lo máximo. De verdad que sus libros, una genialidad. ¿Ok? Tiene libros, por ejemplo, los básicos, este de acá. A Primer on Scientific Programming with Python. Es más, acá hay una versión antigua, completamente gratuita. ¿Ok? 2014, creo que ya utiliza Python 3. A ver. Ah, y si no, hace la diferenciación. Pero de verdad, este libro es una genialidad. Vamos a compartirles el link. Ahí está. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Listo. Eh, Este primer curso de Python lo terminamos viendo la base de lo que es la ciencia de datos, es decir, el módulo Pandas y todo lo que tiene que ver con visualización. Este es un curso básico, es más, el nombre debería de ser algo por el estilo, Introducción a la Programación, así es. ¿Ok? Ahí termina el curso, con todo lo que es visualización. ¿Ver? ¿Está? Ajá, todo lo que es visualización, ahí termina este curso. Después de este curso, tenemos uno de Machine Learning y después de ese segundo curso de Machine Learning, tenemos un tercer curso de Deep Learning. Y también tenemos un curso de series de tiempo con Python. Pero esta es la base, ¿no? Este es el que, digamos así, nos da todo lo necesario para aprender literalmente cualquier tema, ¿no? Es más, a veces he tenido participantes que me escribían meses después que por cuestiones de trabajo se ponían a diseñar, por ejemplo, estrategias de inversión con Python. O se ponían a analizar imágenes médicas, ¿no? Imágenes, me escribió un exalumno para que le ayude con un proyecto donde analizaba imágenes de rayos X. Estaba en Estados Unidos trabajando para una clínica, así que quería que lo asesoren en algunos temas. Afortunadamente, este curso justamente logra eso, que cuando acabes este curso lo puedas aplicar para cualquier ámbito de estudio, para cualquier ámbito de trabajo. ¿Ok? Este curso es la base, es como así decirlo, es la génesis de todo. Listo, muy bien. Cualquier cosa le preguntan a Franklin, a Edúcate Perú Consultor. No sé si tendrán alguna otra consulta para no aburrirlos más. Profe, disculpe. Hola, sí, cuéntame, José. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Profe, por ahí sí van a sacar un curso de proyecciones de demandas. Lo que pasa es que, ya, buena pregunta, José. Algo que No. es fundamental, bueno, el curso tal cual no, ¿ok? Pero usualmente las proyecciones de demandas utilizan técnicas de series de tiempo.
¿ok? Y sí tenemos un curso de series de tiempo con Python, ¿ok? Es más, el curso de Deep Learning, si bien es cierto, no se enfoca solo en arquitecturas de Deep Learning para series de tiempo, pero sí desarrollamos ciertas arquitecturas que justamente compiten con las clásicas estrategias regresionales para forecastear series de tiempo. Entonces, digamos que ese problema en Edúcate lo afrontamos de dos frentes, ¿no? Con los clásicos algoritmos regresionales, Arimax, todo ese paquetote, ahí la base es el Hamilton, pero también tenemos el curso de Deep Learning, donde si bien es cierto, no nos dedicamos solo a arquitecturas de series de tiempo, pero sí vemos en la tercera parte del curso arquitecturas que buscan construir modelos para datos en la línea del tiempo. ¿Ok? A ver, Mario nos dice por acá, ¿cuántos módulos? Bueno, este primer curso creo que son 3 módulos. A ver, perdón, ¿estás? 2 módulos, ¿no? Sí, este primer curso es 2 módulos. Pero ahí sigue justamente el de series de tiempo, el de Machine Learning, el de Deep Learning. Muy bien. A ver, por acá. Listo. Muy bien, listo. Entonces ahí nos quedamos. Gracias por su paciencia, gracias por su asistencia. ¿Ok? Y ojalá que nos veamos en otra oportunidad. Buenas noches con todos. Está bien, gracias Abraham por el taller brindado. Sí, ciertamente Python es un curso bastante importante, en especial para nuestra carrera, puesto a que nos ayuda para realizar, pues, como todos ya saben, análisis de datos para poder manejar una gran cantidad una gran cantidad de base de datos o análisis estadístico avanzado, por lo que realmente es un tema bastante interesante y agradezcamos mucho por el taller brindado. Ha sido bastante dinámico, considero, y se dejó en claro bastantes puntos. Am, y también por el curso brindado, que pues estoy seguro que a muchos le podrán sacar provecho pues, a la importancia que tiene Python en nuestra carrera. Y asimismo, gracias a Educate tenemos el sorteo de esta beca para el curso de primeros pasos con Python. Así que permítame compartir pantalla. Ok. Y aquí tenemos a quienes que realizaron los pasos correspondientes para poder estar en el sorteo. Así que, ¿cómo se llama? Pues procedemos a sortear la beca para, para este curso. Y el ganador es Alexis Macuri. ¿Se encuentra presente? ¿O sí? Así que no.
A ver, un momento. Ya que voy a sacar otro winner. Permítame verifico porque por lo que leo me dicen que sí han participado, así que un momento me permiten. Mm, ah, por lo que veo, únicamente son estas personas, así que vamos a proceder con de nuevo el resorteo. A ver, a ver a quién, quién sale. Ok, y el ganador es Juana CH Loyola. ¿50%? Ok, Juana sí se encuentra presente, así que pues te comunicas con nosotros para poder brindarte la beca. Muchas gracias a todos por haber participado en este Meet, esta información, y espero que les haya parecido muy útil la información y les haya interesado. Damos por finalizada la reunión. Muchas gracias.